Hola, soy Maite Iglesias Álvarez, trabajo en Iberia en la Dirección de Control de Gestión y os voy a presentar a mi jefa. Hola, soy Elena Bahillo, soy directora de Control de Gestión de la Dirección Financiera y tengo 3 niños. Hola, soy Loreto Costa Kramer, soy piloto de Airbus 340 de Iberia. El avión hace los vuelos de largo recorrido de la compañía y volamos principalmente a América, América del Sur y a Sudáfrica. Pasar, esta es mi oficina. Hola, soy Natalia Martínez, ingeniero industrial mecánico y trabajo en el taller de motores de Iberia en La Muñoza. Hola, soy Ana, técnico de mantenimiento aeronáutico y trabajo en los hangares de Iberia en La Muñoza. Hola, soy Verónica Sánchez y trabajo en facturación y embarque de pasajeros en la Terminal 4. Hola, soy Pilar Valadés, trabajo en la gestión de equipaje del Terminal 4 de Barajas. Hola, soy María de la Cruz, soy sobrecargo de Iberia. Los vuelos que yo hago son los que llamamos de corto y medio radio, que son los vuelos nacionales y europeos. Y mi trabajo en el avión consiste en que soy la responsable de la tripulación de cabina de pasajeros y el servicio a bordo. El motivo por el que elegí este trabajo es porque siempre me ha gustado muchísimo viajar y ha sido mi ilusión desde que era pequeña. De acuerdo, muchas gracias, hasta luego. Elegí mi profesión cuando finalicé la carrera de Filología Alemana. Me di cuenta que la docencia no era el campo que más me gustaba, entonces opté por una empresa grande y sólida como Iberia y en el campo de secretaria de dirección, en el que puedo utilizar los idiomas, el inglés y puntualmente el alemán. Bueno, yo en realidad iba para abogado, pero al final me gustaron más los números y me he quedado siempre en el área financiera. Bueno, pues la verdad es que mi vocación fue un poco tardía. Siempre me había gustado el mundo de la aviación, pero me dediqué a ello después de sopesar varias carreras. Hice un curso de vuelo sin motor y me subí en un planeador. Y desde ese mismo momento supe que a lo que quería dedicarme era precisamente a esto, a volar. Llevo 3 años trabajando en el área de soporte y mi función es ser el enlace entre las aerolíneas que envían motores a reparar al taller y el propio taller. Lo que más me gusta de mi trabajo es que es un trabajo poco rutinario y muy dinámico, tocas todas las partes del avión. La verdad es que tengo muchas horas de avión, pero muy poquitas de vuelo. Gracias, que tenga un vuelo. Empecé en esto para pagarme los estudios y me enganchó, porque me permite practicar idiomas y conocer gente distinta todos los días. Empecé hace 20 años en este trabajo para mejorar mi economía más familiar y en aquellos años éramos muy poquitas mujeres. En realidad lo que más me gusta de mi trabajo es que todos los días son diferentes. Siempre hay algún área sobre la que profundizar, algún ratio que ver, que vigilar, y siempre me da la oportunidad de aprender cada vez más de un negocio tan apasionante como el transporte aéreo. Me gusta mi trabajo porque llevo ya 8 años con Elena Bahillo, ya nos conocemos, me da mucha confianza y a la vez no hago las labores típicas de secretariado, no solo teléfono y agenda, sino que es mucho más activo, puedo hacer cosas de presupuesto, cosas de presentaciones, de la CNMV, por eso me gusta. Llevo 12 años y medio dedicándome a esto y a día de hoy lo que me sigue gustando más de todo es el trato al cliente y el no tener ningún horario fijo. Puedo ponerme a trabajar a las 5 de la mañana, como a las 10 de la noche, como a las 6 de la tarde y eso es algo que me encanta. Bueno, y después de 20 años que llevo ya casi en la compañía, lo que más me gusta es el momento en el que el avión se levanta del suelo. Eso me sigue emocionando todos y cada uno de los días que vuelo. Lo que más me gusta de mi trabajo es que manejamos la última tecnología. Soy capaz de ver todo el proceso de reparación de un motor, desde que se baja de un avión hasta que se vuelve a instalar una vez reparado, y que todos los días puedo recoger a mis 3 hijos en el colegio. Ha sido fácil, ¿verdad? Sí, gracias. Gracias. Todos cuando viajamos nos ponemos un poquillo nerviosos y esto hace que algunos clientes nos confíen su historia. Con este lector controlamos todas las maletas en todo momento y son 40.000 al día.
Bueno, yo tengo 2 hijos, una niña de 8 años y un niño de 4, y como nos pasa a casi todas las mujeres hoy en día, pues puntualmente tenemos problemas para conciliar la vida laboral y la vida personal. Pero bueno, yo creo que con ayuda de familiares, de tu pareja, pues se puede conseguir, y animo a todas las mujeres a que hagamos eso. Está claro que para desempeñar un puesto de responsabilidad hay que trabajar muy duro y dedicar muchas horas. Quizá lo más difícil sea compatibilizar la vida familiar con la vida laboral. Para eso yo tengo una persona en casa que me ayuda muchísimo y sin la cual pues sería imposible que mi casa estuviera medianamente organizada, y también por supuesto la ayuda de mi marido y de otras personas de mi familia. No importa cuánto tiempo realmente tardes en encontrar tu profesión, lo importante es realmente encontrar eso que te gusta y poder dedicarte a ello. La verdad es que me siento muy orgullosa de haberle abierto el camino a otras mujeres en un terreno que solo era de hombres. El mensaje que yo le daría a las mujeres es que, igual que yo luché por mis sueños y lo conseguí, que luchen por los suyos. No es fácil conciliar la vida familiar con la vida profesional, pero si lo consigues es muy satisfactorio. A veces llegas a un trabajo por casualidad y se convierte en tu profesión. Siempre me gustaron los aviones y como estudié electrónica, pues me hice técnico de mantenimiento. Aunque esta es una profesión de hombres, las mujeres estamos perfectamente integradas.